Es para mí un privilegio darle la bienvenida al maestro, al doctor Ángel Valderas Pugas, que ya está con nosotros aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Querido Ángel, bienvenido, te abrazo, te saludo a la distancia. ¿Cómo estás? ¿Me escuches? Como un dios griego, querido Ángel, te escuchamos bien. A ver, hay que activar el micro. Listo. No, a ver. Me están haciendo un complot con el doctor Ángel Valderas Puga. A ver. ¿Me escuchas ahora sí? Como un dios griego. Adelante, maestro. ¿Cómo está? Bienvenido. Ok, pues mira, yo comienzo señalando, estimado Manuel, un poco lo que dijo el presidente, que lo habíamos pensado muchos. Primero, es vergonzoso que un alto cargo que se supone que tenía pues a su cargo, valga la redundancia, la seguridad del país, estamos hablando del funcionario de más alto nivel de seguridad de un país, esté siendo enjuiciado en los Estados Unidos por 4 cargos ligados al narcotráfico. Eso nos debería de llenar de vergüenza a mexicanas y mexicanos. Ese es un primer aspecto que creo que tenemos que tener claro. Lógicamente, hay algunos que no les da vergüenza. Hay algunos y algunos que fueron cómplices de esa supuesta guerra, que nunca fue una guerra, que en realidad la desata Felipe Calderón en 2007 para curarse en salud, como una coartada después de su fraude electoral, el más documentado de la historia, 2006, y que no podía salir a la calle. Y le gritábamos, no me tocó, pero le hubiera gritado, espurio, no podía moverse. Esta coartada de la guerra contra el narcotráfico, nunca anunciada en su campaña electoral ni en su programa de gobierno, en realidad le sirvió, uno, para una coartada que le permitiera esconderse durante todo el sexenio, traer siempre a guardaespaldas del Estado Mayor Presidencial durante todo el sexenio, moverse siempre, al igual que Enrique Peña Nieto, con una parafernalia de policías militares alrededor, y para eso le sirvió. Segundo, hoy con lo que estamos viendo, y como dice Federico Mora, espurio borracho, y hoy con lo que estamos viendo, pero con lo que vimos en su momento, Felipe Calderón, Manuel, no puede decir que no sabía. Hubo gente muy valiente que pagó un precio muy alto por señalar las ligas de Genaro García Luna con la delincuencia organizada. Ahí está Javier Herrera Valles, comisionario de la Policía Federal, que pagó el precio, incluso detuvieron a su hermano, él mismo estuvo en la cárcel, él en su momento lo señaló, que le había dicho a Felipe Calderón de estas relaciones oscuras de García Luna con la delincuencia organizada. No solo no se nos debe olvidar el nombre de un familiar del general Felipe Ángeles, que es el general Tomás Ángeles de Aguajare, que también en su momento, no hoy, no años después, señalaron que le habían dicho a Felipe Calderón que Genaro García Luna andaba en malos pasos, relaciones con la delincuencia organizada. También el general Tomás Ángeles se le acusó, fue encarcelado y se le acusó de narcotráfico. Manuel, esas decisiones de encerrar a un general del ejército, no creo, nadie se chupe el dedo de que Felipe Calderón no lo haya sabido, no lo haya ordenado, o cuando menos sabido. Oye, encarcelas a un general del ejército, te vas a meter en un problema muy fuerte con una institución. Así es que Calderón, que no nos venga con cuentos. Él debería de saber,
Manuel, Felipe Calderón no es como tú y como yo, simples normales, que no tenemos acceso a sistemas de inteligencia. Calderón tenía el CISEN. Calderón tenía Pegasus y todo el software espía. Calderón tenía relaciones con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Que no nos venga con cuentos que no podía no saber. ¿O qué? ¿Desató una guerra y no vigiló? Oye, estamos viendo hasta Zelensky te ha pedido espacio aquí en la tarde. ¿Por qué? Porque está al tanto de la guerra que sucede en su país. Y si tú escuchas al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Lavrov, o a Vladimir Putin, o del otro lado a Zelensky, o sea, todo el mundo está enterado perfectamente de lo que sucede en la guerra en la que están involucrados. Acabamos de ver incluso que Zelensky destituyó a ministros por corrupción. Entonces, que no nos venga Felipe Calderón a decir que no sabía, porque es muy curioso que tú desatas una guerra, que eres el comandante en jefe y no sepas en qué andan tus subordinados. 4 puntos. Tercero, no es nada más García Luna, es la cúpula. Efectivamente, yo coincido contigo en lo que señalabas, que el testigo principal también para mí es Iván Arzate, pero recordemos que ahí está Ramón Pequeño y recordemos que está Cárdenas Palomino. Hay toda una cúpula que venían con García Luna desde la AFI, es decir, desde el sexenio de Vicente Fox y posteriormente en el sexenio de Felipe Calderón. Es toda una cúpula. Entonces, y arriba de esa cúpula estaban, que no se hagan, estaban los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Por último, mira, es hasta vergonzoso hoy ver a medios mexicanos en una cuestión atípica. Tenemos a medios mexicanos de oposición que a las primeras de cambio, sin verificar información, acusan, juzgan, así. Hoy, curiosamente, exhiben otra cara. Hoy, curiosamente, ponen por principio la presunción de inocencia, cuando desde que llegó el gobierno de la 4T, estos medios de oposición han partido de la presunción de culpabilidad y llegan al ridículo, como el señor Raimundo Rivapalacio. Ya hasta he visto en Twitter que le ponen @rivapayaso. Otros le llaman inmundo. Mira, el ridículo que hizo en tercer grado los exhibe. O sea, están tan desesperados por descalificar a los testigos del juicio que en su desesperación, este señor, que debería de ser un profesional, Manuel, es un periodista profesional, es director de un medio, de Eje Central, se supone que es gente que debería tener una profesionalidad por encima de todos, pero salir en horario AAA a hacer el ridículo con tal de descalificar de que Genaro García Luna recibía sobornos y sale a decir que $1 millón pesa una tonelada, cuando en realidad pesa 7 kilos, 300 gramos, ese $1 millón, estamos hablando de fajos de $100, de lo que él dijo. Usted que es doctor y usted que es matemático, lo sabe, o sea, usted no le van a venir a contar eso de las toneladas y de los gramos. Mira, voy a hacer un video cortito, a lo mejor es el primer video que voy a hacer en TikTok, porque aquí lo tengo las cuentas, mira, todavía. ¿Así? Lo que dice Manuel, no se necesita hacer doctorado, no, mira, esto es de la maestra Lupita, es de la primaria, porque yo lo único que hice cuando Rivapalacio sale con esta tontería, pues es que me pesqué 100 billetes, les puse una liga, los pesé y me dieron 73 gramos. Ahora, si esos billetes son de $100, pues son $10,000. $10,000 pesan 73 gramos.
le ponemos 2 ceros para completar el millón, eso te da 7 kilos 300 gramos. O sea, te pesa más una canasta en el mercado con 2 sandías y una papaya que $1,000,000. Pero lo relevante no es esa estupidez de Riva Palacio, sino la desesperación en atacar a los testimonios o en descalificarlos. Yo me esperaría que alguien que vive de eso, yo no vivo del periodismo, no soy periodista, yo vivo de mi trabajo, pero me daría vergüenza que de lo que vivo exhibiera ignorancia. Y yo me pregunto, ¿estos periodistas profesionales no tienen acceso a Internet? ¿No se dan cuenta que en todo el mundo se inauguró hace años, e incluso en el periodo neoliberal, la cuestión de los testigos colaboradores, que desde que se juzgó a Al Capone y la mafia de Chicago, desde ahí los testigos vienen del interior de las bandas de delincuentes. En Italia les llaman pentiti, arrepentidos, y los utilizan en maxiprocesos contra la mafia y los utilizaron durante toda una serie de procesos en contra de las guerrillas urbanas y se agarraban de izquierda, de derecha. ¿Quién podía tener el pulso de dónde se encontraba, por ejemplo, un fugitivo? Pues alguien de dentro de la organización. Es verdaderamente ridículo que estos pseudo periodistas chayoteros pidan que todo, como señaló la mini editorial de La Rayuela de Jornada Hoy, o lo que dijo ayer Edgar Beitia, Manuel, los pactos con narcotraficantes no se hacen por escrito. Yo quisiera ver, Manuel, de dónde Felipe Calderón, a ver, a mí enséñenme por escrito, frente a notario, con un video, con un maquillista, oye, que me veas, que no me tomes así, vamos a firmar un acuerdo, señor García Luna, mire, le vamos a dar un soborno mensual, fírmele aquí, es más, le vamos a dar factura y todavía si no quiere pagar impuestos, entonces esto para una excepción. Digo, es ridículo, yo no conozco ningún caso en el mundo en donde pactos con la delincuencia se hagan por escrito. Y ahora sí termino porque me fui de corrido, Manuel. No, bueno. Acaban de detener por corrupción a una vicepresidenta del Parlamento Europeo, griega. Okay. Bueno, no hay nada por escrito. Se trataba de sobornos para promocionar la imagen de Qatar y de Marruecos, una para que Qatar ganara la sede de la Copa del Mundo, porque hay violaciones permanentes a los derechos humanos. Y la otra también vigilar al régimen de Marruecos, otro gran violador de los derechos humanos. Y entonces resultó que un exparlamentario italiano, esposo de esta parlamentaria, formaron una banda de diputados europeos en los cuales se dedicaron a pedir sobornos. ¿Y cuáles fueron las pruebas, Manuel? Los testimonios de ellos mismos, pues los que estaban en el ajo. O sea, la diputada ya tuvo que decir, pues fue mi marido, y el marido reclutó a estos diputados, sí. Y luego se fueron con los diputados, etcétera. Doctor, es natural. Los mismos eurodiputados que hace unos meses enviaron una carta diciendo lo preocupadísimos que estaban de los derechos humanos en México, ¿esos mismos? Exacto. No, bueno. Esos mismos, pero ¿sabes qué? Si viene un soborno, si viene una coima, entonces me hago de la vista gorda, porque entonces México tiene problemas de derechos humanos, pero no Qatar o Marruecos. Pero resultó que era por soborno, ni siquiera por una posición ideológica. Pero regresando a lo que dijo La Jornada, no va a ser ante notario, no va a ser ante... Se necesita ser... Lo tengo que decir, ni modo, se necesita ser muy estúpido como para pensar que una cuestión de un acuerdo con el narco, como dice Raúl Martínez, hasta le iban a preguntar a García Luna,
lo dice Raúl Martínez en YouTube. Señor Luna, ¿va a querer factura? Si va a querer factura es con IVA, masiva. Por favor, o sea. Estaban muy preocupados con los impuestos, deducible en impuestos, ¿no? No. Es verdaderamente ridículo y penoso. Mira, también es penoso, Manuel, ver esta posición de los medios, que no se hagan, ¿eh? Están defendiendo a Genaro García Luna, porque se han dedicado a descalificar. Cierro. ¿Qué decía el testimonio de Edgar Beitia ayer? Que fue el gobernador de Nayarit, Ney González, quien le dijo que Felipe Calderón y García Luna le habían dicho se va a proteger al cártel de Sinaloa. Bueno, al Chapo específicamente. Sí, Y luego le dicen a Beitia, ¿y las pruebas? Y Beitia dice, a un gobernador ni se le piden pruebas, ni se le cuestiona. Acatan las órdenes. Y en ese sentido, pues es natural que ya es un testigo, es otro, con testimonios que son convergentes. Entonces, tampoco podemos prejuzgar ni la culpabilidad ni la inocencia, pero estos medios que se la han dedicado a cuestionar todos los testimonios de la parte de la fiscalía, lo que nos están exhibiendo es que están defendiendo a Genaro García Luna. Ahora que nos expliquen por qué lo están defendiendo. Ya salió que probablemente lo defendieron, pues porque ya salió el nombre de un medio, ya salió una cantidad, 25 millones de pesos, y bueno, pues si me sobornaste para quedarme callado o para ser cómplice, pues entonces se explica esta defensa para alguien que les estuvo aceitando un medio de comunicación, editoriales, notas que, pues que en realidad fueron vendidas. Muy vergonzoso esta posición de los medios, ¿eh? Hablemos justamente de eso, maestro. 50 medios de comunicación, estrictamente periódicos de circulación nacional, que sacan todos los días sus primeras planas. De 50, uno habló del tema de los sobornos a medios de comunicación, La Jornada. Digo, la verdad, honor a quien honor merece. Este tipo de cosas son las que demuestran el contraste de una cosa a otra. Yo creo que por lo menos una felicitación a Carmen Lira, porque no debe de ser fácil. Al final, sí, digamos que es la competencia mediática, pero al mismo tiempo, en los gobiernos más represivos, luego terminan convirtiéndose también en aliados, de hermanos de armas. O sea, yo sé que no es sencillo. O sea, es como si aquí en estos espacios nos lanzáramos contra ciertos canales de YouTube, ¿no? O contra ciertos medios digitales. Yo sé que no es sencillo, pero se tomó la decisión desde La Jornada y la primera plana fue: El Universal recibió sobornos de Genaro García Luna, según el testimonio de Edgar Beitia. Mientras que la portada del Universal fue: la 4T gasta dinero en estadios de béisbol. El silencio, maestro. El silencio de los medios de comunicación es ruidoso. Y cuando hablan, es para lanzar besos, como los que envió García Luna a su esposa, en donde sus labios se les lea: te amo. Vergonzoso, como usted lo califica, pero va más allá, porque tal vez la razón por la cual esos 49 medios que no sacaron en primera plana, ni en 8 columnas, ni nada acerca de los sobornos, es porque tal vez también estén bajo las mismas condiciones que el Universal, doctor Valderas. En cualquier otra parte del mundo con una democracia consolidada, Manuel, y la gente que sigue esta transmisión desde Facebook y desde YouTube, estas deberían de ser notas de primera plana en todos los medios. Es evidente que los medios, acuérdate, a principios de 2019, no se la creyeron que el cambio con la 4T fuera a ser tan cierto. Estoy hablando de todos aquellos medios de Enrique Krause, por ejemplo, de López Dóriga y de todos estos periodistas que fueron exhibidos con cantidades que cobraban del chayote,
Yo he visto cómo los medios se fueron volteando en contra de la 4T en la medida en que pasaba el tiempo y no recibían su chayote. Y pasaba el tiempo y no recibían el chayote. Y pasaba el tiempo y no recibían el chayote. Ah, pues entonces, como no me das el chayote, voy a golpear. Y mientras se acusa a un expresidente o a un medio de comunicación o a un secretario de seguridad de ligas o complicidad con el narco, no, en primera plana, esto que decías de los estadios de béisbol o cualquier otra cosa. Se inventan cualquier otra cosa. Esa es una manera de mentir, es una manera de tratar de ocultar la información. De ahí la importancia de este tipo de canales y de la importancia de las redes sociales y de la importancia de socializar la información. Porque efectivamente, prácticamente los medios principales a los que estábamos acostumbrados no han seguido el juicio de García Luna. Les incomoda sobremanera porque, por ejemplo, pudiera aparecer el nombre de personas ligadas a esos medios o el mismo medio o los expresidentes o exfuncionarios de los que fueron cómplices. Y durante el neoliberalismo se quedaron callados, por eso no tienen credibilidad, por eso que no nos vengan con cuentos que hoy tenemos una prensa crítica, etcétera. No, no es así, no lo fueron cómplices de todo el desastre en este país del neoliberalismo, de la corrupción, de la violencia. Y acuérdate esa reunión con los medios, con Felipe Calderón, donde acordaron que iban a seguir una línea editorial que según eso no magnificara, etcétera. O sea, una ley mordaza con consenso de los principales medios. Así que no nos vengan con cuentos que hoy son los grandes periodistas, etcétera, a los que, por cierto, Manuel, nadie les hace nada. A ver, un régimen autoritario, señores, el régimen autoritario fue Videla en Argentina, Pinochet en Chile, fue Adolfo Hitler en Alemania, Francisco Franco en España, Benito Mussolini en Italia. Ahí sí los quisiera ver. Si una sola publicación como las que sacan, una sola, la iban a sacar 2 veces. Muy, muy equivocados. Creo que el presidente hace bien en su derecho de réplica, se les exhibe como lo que son. Para mí, el nombre correcto son mercenarios. No veo periodistas. Yo quizás en su momento los consideramos periodistas. Es una élite, es una clase que se acostumbró a vivir de adular al poder, ser cooptado en el poder, pero a cambio de prebendas. Efectivamente, la estrategia que siguió Salinas de Gortari, que la ha comentado mucho el presidente, fue cooptar a todo un grupo de intelectuales, Héctor Aguilar Camín, Nexos, etcétera, comprarle sus revistas que muy poca gente leía y muy poca gente lee, que a diferencia de La Jornada, yo no he visto a gente que vaya a los puestos de periódico a pedir Nexos, nunca lo he visto en mi vida, la gente no los lee. Como no los lee, no compran la revista. Y como no compran la revista, pues querían que el gobierno las comprara para ponerlos en el Seguro Social, en el ISSSTE, en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, saco mi revista y gano dinero. Bueno, eso se acabó. Pero un periodista profesional, a mí me encanta la revista Contralínea. Se me ha hecho muy valiente Miguel Vadillo, no ahorita, sino Miguel Vadillo y Contralínea, haciendo periodismo de investigación, tienen años. Sí, tienen años haciendo un muy buen periodismo de investigación. En México tenemos muy buenos periodistas.
Ahí está Jesús, Nancy. ahorita se me va, Jesús Lemus, Jesús Lemos, sí. que él públicamente, Manuel, denunció que terminó en la cárcel también por denunciar a la hermana de Felipe Calderón, la Cocoa, que también te acordarás aquel famoso video de la tuta señalando que tenía pacto con la hermana de Felipe Calderón en el estado de Michoacán. O Que sea, quería ser gobernadora también de esa entidad, exactamente, sí, sí. ¿Y qué acaba de declarar Beitia? Que los Beltrán Leiva le financiaron la campaña a Roberto Sandoval para convertirse en gobernador del estado de Nayarit. Ese era el modus operandi para llegar a ciertas gubernaturas. Ni modo que Felipe Calderón no supiera de su hermana, que era senadora, que quiso ser gobernadora de Michoacán, que perdió las elecciones, pero que buscaba ese tipo de financiamiento. O sea, ya pareciera ser, si lo juntamos, una invariante de la familia Calderón. Sí, sí, correcto, maestro. Y yo nada más, incluso agregaría ahí, ahorita los conocemos, ya decíamos un par de nombres, Miguel Vadillo, Jesús Lemos, Francisco Cruz, Nancy Flores, pero realmente los conocemos ahora, pero este trabajo, este tipo de periodismo lo han hecho desde hace por lo menos los últimos 15 años, solo que ahora gracias a las redes sociales podemos conocerlo, porque de otra manera pues era prácticamente inexistente y era incluso en algún momento una lucha que se sentía perdida, pero no, afortunadamente hoy recalcan y les da justamente esa congruencia y credibilidad y autoridad moral para calificar ciertos hechos. En base a eso, doctor Ángel Valderas Puga, que yo le agradezco mucho su tiempo y su presencia y su análisis aquí, me gustaría preguntarle para finalizar, que sé que ha dado mucha reflexión en las últimas horas, mucha incertidumbre. ¿Por qué? ¿Por qué se adelanta el juicio? ¿Por qué se acorta? Si uno va al cine a ver una película y de repente nos saltamos todo el segundo acto para llegar al tercero, bueno, ya ese clímax, esa construcción, esa emoción se diluye de alguna manera. Lo que ha pedido básicamente Brian Cogan, el juez de este caso, ha sido: traigan a los pesados, el lunes nos vemos en la corte, vienen 4 testigos sorpresas y el martes presentan sus argumentos finales. Hay muchas dudas. ¿Quiénes van a ser esos 4 testigos? Probablemente los que hablábamos al principio, pero las grandes preguntas también son, maestro, ¿habrá oportunidad o tiempo de presentar las fotos, los videos, los audios, el más de 1,000,000 de documentos que la Fiscalía estuvo preparando los últimos 3 años? Resulta anticlimático que tanto tiempo de espera termine de las 8 semanas que nos prometieron a 1 mes. ¿Cómo analiza usted esta situación? ¿Ya logró un acuerdo García Luna, ya sea para salir beneficiado o, en su defecto, convertirse en un testigo colaborador, en el cual usted sabe que ahí el sistema siempre ha sido la famosa operación King Breaker? Te vas arriba por un pez más grande y luego cuando tienes ese pez más grande y así. Y el único que está por encima de García Luna vive en España en estos momentos, Ángel. Mira, pues una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. A todos nos encantaría el último escenario que planteaste, ¿no? Yo no soy experto en cuestiones jurídicas de los Estados Unidos, pero sí me ha tocado en mi vida seguir muchos maxiprocesos perrones. Específicamente en mis años de vida en Italia, me tocaron varios. Me tocó seguir de cerca en los medios, etcétera. Por ejemplo, los maxiprocesos en contra de las Brigadas Rojas, los maxiprocesos en contra de la mafia, los maxiprocesos en contra de la 'Ndrangheta, ¿no? Del Ecosque que le llamaban, ¿no? Y bueno, ahí lo que observas en estos maxiprocesos efectivamente es un número muy grande de testigos. Ves procesos largos que pueden durar meses. Ajá. Y yo lo único que me esperaría es que no se haya acortado porque empezaron a salir ciertos nombres. Por ejemplo, nadie puede creer lo que señalé al inicio, que las agencias de inteligencia norteamericanas no tuvieran información en tiempo real de lo que sucedía en México.
Y cuando digo el tiempo real no es ahorita en este momento, no, es tiempo real adecuado a esa situación. Saber hoy en este mes algunos acuerdos, pactos, pues ellos monitorean, ni modo que no monitorearan. ¿Qué nos tendríamos que esperar? Pues el veredicto del jurado, que va a ser muy relevante, que no se haya acortado porque ya no quieren que salgan nombres, por ejemplo. Eso pues no nos gustaría. Pero también si fue ya parte de un acuerdo, pues lo vamos a saber y lo vamos a saber muy rápido. Lógicamente estamos hablando de otro país, con otra jurisdicción. García Luna fue detenido en Estados Unidos. Los norteamericanos tienen pruebas. Ayer en Sin Censura, con la doctora Leticia Calderón, pues comentábamos que en realidad, conociendo a los norteamericanos, pues a ellos les interesa lo suyo. ¡Pum! Rápido y furioso. No nos interesa a nosotros. Murieron, pues yo creo que cientos de mexicanos con esas armas de las cuales se permitió el tráfico, y García Luna estuvo implicado, pero a ellos no les interesa. A ellos les interesa el dinero y lo que pasa en Estados Unidos. Vamos a monitorear, Manuel, vamos a ver qué pasa con esta, digamos, pues, fin apresurado. Dice Salvatore, así se llama, Salvatore Rangelni, que regresen las entradas. No, pues sí. Pues sí, y con respecto al primer tema, Irmaelia dice, no consumir TV, radio, prensa y redes sociales mediocres. Mira, yo creo que para la oposición, Manuel, tú que eres joven, yo trabajo día con día con jóvenes alrededor de 20 años, unos tienen 19, otros 20, 21, ya hace muchos años que yo les pregunto siempre en la primera clase que levanten la mano, pues los que leen periódicos, ven televisión, etcétera. Mira, nadie, ya desde hace años. Y cuando ves cuáles son sus medios de comunicación, YouTube, redes sociales. Esa es la gran, digamos, ahora sí que el boomerang para estos medios, porque por un lado han perdido credibilidad y por otro lado no están llegando a los jóvenes. Ahora, a mí me parece que un medio, como lo veíamos hoy en la sección de quién es quién en las mentiras, pero yo no sé si, por ejemplo, tú, Manuel, le aceptarías, te dan un cheque sin fondos, ok, y la misma persona te vuelve a querer pagar con otro cheque una segunda vez. Yo no sé si se lo aceptarías, y se lo aceptas y tampoco tiene fondos. Estoy seguro, así, 100%, que no le aceptarías un tercer cheque. Con los medios de comunicación, yo veo lo mismo. Si me tiran una fake news, una mentira evidente del tamaño del mundo, como el hecho de que los rieles del Tren Maya están oxidados, y luego sacan con otra jalada que, por ejemplo, con el Tren Maya va a cambiar el color del mar, no, pues mira, digan lo que digan, mano. O sea, yo, por ejemplo, a Felipe Calderón no le creo nada, a Vicente Fox no le creo nada. Son mentirosos compulsivos. Y estos mentirosos compulsivos, acuérdate cómo llegó Felipe Calderón y aquella famosa frase, haiga sido como haiga sido, que significa, llegamos con trampas, pero haiga sido como haiga sido. Mira, cerraría con algo que yo nunca lo he comentado en algún medio, pero que me tocó una vivencia muy clara, ¿eh? Okay. Yo trabajé en México en un comité de solidaridad con el Frente Martí de Liberación Nacional cuando había guerra civil en El Salvador. Y luego me fui a estudiar a Italia, gané una beca, no me la dieron, la gané del gobierno italiano, no del gobierno mexicano, y allá seguí trabajando en un comité de solidaridad con El Salvador. Bueno, ya cuando regreso a México, después de mucho tiempo, estudié, reviva, venía, 2006, las elecciones de 2006, me llamó mucho una nota en donde Felipe Calderón se reunió
en la campaña electoral de 2006, haz de cuenta, 6 meses antes de las elecciones, con exintegrantes de la guerrilla salvadoreña del Frente Martí de Liberación Nacional. Ah, caray, y se publicó la foto. Y ahí estaba Felipe Calderón con exguerrilleros salvadoreños de izquierda, y de izquierda dura, porque para que te metas en una guerrilla contra Arena, que era un grupo fascista, ¿no? Contra las dictaduras militares, así. Pero, ¿por qué me viene a la mente ahorita esto con Felipe Calderón? Porque inmediatamente con mis contactos en Italia, yo escribí, mandé la foto y pregunté quiénes eran esos exguerrilleros. La respuesta todavía la tengo, porque fue por escrito, fue por correo electrónico, de una de las principales lideresas, una maestra italiana. Me dijo, tengan mucho cuidado. Esos que están en esta foto ya pactaron con servicios de inteligencia del Reino Unido y están del otro lado. Están trabajando para la derecha. Y es gente experta en cometer ataques terroristas. Sale, man. O sea, ante esa situación, Manuel, te estoy hablando de 2006, principios de 2006, Felipe Calderón, reunido con exguerrilleros, gente preparada para el combate, pero que estaba ya trabajando para las derechas a nivel internacional. ¿Por qué vinieron a México exguerrilleros salvadoreños? ¿Por qué se reunió con ellos Felipe Calderón? ¿Qué pactaron? ¿No? Entonces, el señor Felipe Calderón, pues tiene cero credibilidad. Realmente no le creemos y además lo vimos en el gobierno. El problema que tienen los panistas, Manuel, es que estuvieron 12 años en el gobierno federal y los vimos ineptos. Los vimos gastarse 12,000 millones de pesos en una barda, más de 1,000 millones de pesos en la Estela de Luz. Un verdadero desastre. Ellos son los que trajeron la violencia a este país, que no se hagan. Todos los que hoy critican la violencia en la seguridad en el país, les recordamos que los datos duros dicen que eso y el asesinato de periodistas y los feminicidios, etcétera, todo creció de manera exorbitante a partir de 2007 con la supuesta guerra al narco. Por eso son importantísimas las revelaciones del juicio de García Luna, porque estamos hablando de una de las piezas centrales para esta supuesta guerra que costó al país sufrimiento, dinero, heridos, muertos, porque yo les recuerdo a mexicanas y mexicanos que en la época de Felipe Calderón murieron niños, bebés, jóvenes en retenes, murieron rockeros. Recuerdo una familia que fue baleada en una pick-up, etcétera, ¿no? Entonces, pues, triste historia de los medios, pero mira, Manuel, recoges lo que siembras. Se están alejando cada vez más de la sociedad mexicana. Yo ya no sé ni de qué viven. Yo nunca he comprado el Reforma, ni lo compraría, y no creo ganar nada leyendo el Reforma. De vez en cuando me llegan, veo, mira, hasta Aristegui ya ni la veo, me da mucha pena decirlo, pero la dejé de ver hace más de un año, año y medio. Proceso, yo estaba suscrito a Proceso, compré Proceso desde el número 1, aquí tenía mi colección, después ya no cabían en mi casa, pero desde el número 1, y luego la doné a una biblioteca, pero pues dejé de comprarla, o sea, ya no tienen nada que ofrecerme, ni a mí, ya ni los recomiendo. ¿Por qué no hay nada que ofrecerme? Leer fake news para después enterarte, que ni siquiera se atreven a ser desmentidos, Manuel. O sea, ni siquiera tienen la ética periodística para decir, nos equivocamos, ¿eh? No. Uh-huh. Ni siquiera ofrecen el derecho de réplica, que no es de que se quieren, es un mandato constitucional. No, pues definitivamente, maestro. Híjole, la verdad que es una situación que se tiene que lamentar bastante. Usted ya lo decía, el tema de los muertos yo creo que es lo que más duele, porque toda la sangre derramada, incluso justificada desde la visión de ellos, era los daños colaterales. Bueno, ni siquiera eso.
ni siquiera eso, ya no son daños colaterales, simplemente no les importó. No era personal, solo son negocios. Híjole, pues yo creo, maestro, doctor Ángel Valderas, que va a dar esta situación todavía mucho de qué hablar, sobre todo los siguientes días, donde ojalá podamos seguir contando con su presencia y con su rico análisis. Doctor, a reserva de que quiera agregar algo más, yo le envío un fuerte abrazo y le pido por favor que nos comparta sus redes sociales para estar al pendiente de sus opiniones. Ángel Valderas, me encuentran en Twitter, en YouTube, en Facebook. Y todos los martes alrededor de 8 a 9 estoy en una mesa de diálogo con Vicente Serrano, en el coordina, y con diferentes invitados. O sea, a veces estoy yo con otra persona conmigo, a veces la Leticia Calderón, me ha tocado con Beatriz Aldaco, me ha tocado con el director de Sin Línea, etcétera. Entonces, pues los invitamos a que sigan potenciando, que se suscriban a tus canales, que le den like, pues porque si queremos no ser víctimas de las fake news, tenemos que potenciar todos los canales alternativos. A final de cuentas, esa es dinamita pura en contra de estos manipuladores de la opinión pública. Como decía Maquiavelo hace 500 años, para engañar a alguien, necesitas del otro lado alguien que se deje engañar. Viendo los reporteros, viendo sin censura, viendo sin embargo, viendo los periodistas, leyendo Contralínea, viendo las mañaneras, nos estamos protegiendo para que no nos quieran ver la cara. Y no pasará, eso asegurado. Doctor, un fuerte abrazo del tamaño de Saturno. Nos estamos Abrazos desde Querétaro, saludos, gracias por la invitación, Manuel, a la próxima. Muchas gracias, es el doctor Ángel Valderas Pugas.